15 de agosto de 2008, 11:47 de la noche. El mariachi acababa de terminar las mañanitas, cuando los primeros disparos rompieron el aire festivo de la mansión en Culiacán. 8 hombres armados con cuernos de chivo irrumpieron por la puerta principal, mientras otros 4 saltaban las bardas del jardín. En menos de 3 minutos, 8 invitados yacían muertos sobre el mármol manchado de sangre. Pero los sicarios no venían solo a matar, venían por algo más valioso que la vida, venían por venganza, y se llevarían consigo al hermano del festejado, desatando una guerra que tiñería de rojo las calles de Sinaloa durante los siguientes 6 meses. Aquella noche, mientras las familias celebraban en una de las colonias más exclusivas de Culiacán, se escribía uno de los capítulos más sangrientos en la guerra entre el cártel de Sinaloa y los hermanos Beltrán Leiva. Una celebración familiar se convertiría en una ejecución perfectamente orquestada. Lo que pasó en los siguientes 40 minutos no solo cambiaría el equilibrio de poder en el triángulo dorado del narcotráfico, sino que marcaría el punto de no retorno en una de las traiciones más brutales de la historia del crimen organizado mexicano. Para entender la magnitud de aquella masacre, hay que retroceder 3 años, cuando los hermanos más poderosos de México aún compartían mesa y territorio. Joaquín, El Chapo, Guzmán e Ismael, El Mayo, Zambada, controlaban el cártel de Sinaloa junto a los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, conocido como El Barbas, Carlos, Alfredo, El Mochomo y Héctor. Eran más que socios, eran familia. El Chapo había contraído matrimonio con Blanca Margarita Casares Salazar, prima de los Beltrán Leiva. La sangre y el negocio fluían por las mismas venas. En aquellos días dorados del narcotráfico sinaloense, las fronteras estaban claramente definidas. Los Beltrán Leiva manejaban las rutas del Pacífico desde Sonora hasta Guerrero, mientras que el Chapo y el Mayo dominaban los cruces de Tijuana y Juárez. Era una máquina perfecta de hacer dinero que generaba más de $2,000 millones anuales. Las plazas funcionaban como relojes suizos, los sobornos llegaban puntualmente a las cuentas correctas, y la violencia se mantenía en niveles aceptables para el gobierno federal. Pero el poder absoluto corrompe absolutamente, y en el mundo del narcotráfico mexicano, la paranoia crece más rápido que las ganancias. Todo comenzó a cambiar el 21 de enero de 2008, cuando fuerzas especiales del ejército mexicano detuvieron a Alfredo Beltrán Leiva, El Mochomo, en una casa de seguridad en Culiacán. La operación fue demasiado limpia, demasiado precisa. Los soldados sabían exactamente dónde encontrarlo, a qué hora estaría ahí, cuántos hombres lo custodiaban. Arturo Beltrán Leiva, El Barbas, no era hombre de creer en coincidencias. Alguien había cantado, alguien muy cercano había entregado a su hermano menor, y todas las sospechas apuntaban hacia el mismo lado. Joaquín Guzmán lo era, había traicionado a la familia. El Chapo se está comiendo todo el pastel, murmuró el Barbas en una reunión clandestina en las montañas de Badiraguato, apenas 3 días después de la detención de El Mochomo. Cree que puede jugar con nosotros como si fuéramos cualquier pendejada de cartelito de barrio. Sus palabras, cargadas de resentimiento y sed de venganza, llegarían a oídos de El Mayo Zambada, quien intentaría mediar entre sus antiguos socios. Pero ya era demasiado tarde. La semilla de la guerra había germinado. Los siguientes meses fueron un juego mortal de ajedrez, donde cada movimiento desencadenaba una respuesta más violenta. El Barbas comenzó a retirar su apoyo logístico a las operaciones del cártel de Sinaloa. Las rutas que durante años había protegido con sangre y plomo, ahora las ofrecía al mejor postor. Primero, fueron acercamientos discretos con los Zetas, luego negociaciones más serias con el cártel del Golfo. El Chapo, desde su escondite en la sierra sinaloense, recibía los reportes de inteligencia con una mezcla de incredulidad y furia. ¿El Barbas negociando con esos cabrones de Tamaulipas? ¿Después de todo lo que hemos construido juntos? Su voz, grabada por la DEA en una conversación interceptada, revelaba la profundidad de la traición que sentía. Pero el Chapo Guzmán no era hombre de lamentarse mucho tiempo. Si los Beltrán Leiva querían guerra, la tendrían. La primera víctima de alto perfil cayó el 15 de mayo de 2008, Edgar Guzmán López, hijo de El Chapo, fue acribillado en el estacionamiento de un centro comercial en Culiacán. 24 disparos de AK-47 cegaron la vida del heredero de apenas 22 años. El mensaje era claro: nadie estaba a salvo, ni siquiera la sangre de la sangre. La respuesta no se hizo esperar. 4 días después, Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, lugarteniente de El Mayo Zambada, ejecutó personalmente a 5 miembros de la célula de los Antrax que había traicionado la ubicación de Edgar Guzmán. Los cuerpos fueron encontrados colgados de un puente en las afueras de Mazatlán, con un narcomensaje que simplemente decía: por traidores, sigue el Macho Prieto. Pero la guerra apenas comenzaba. Lo que había empezado como una disputa familiar se transformaría en el enfrentamiento más sangriento entre antiguos aliados
en la historia del narcotráfico mexicano, y en medio de esa espiral de violencia, se gestaba la venganza que marcaría para siempre el destino de ambos bandos. Carlos Beltrán Leiva, conocido como El H, por su afición a usar iniciales en lugar de nombres reales, había guardado silencio durante los primeros meses de la guerra. Mientras sus hermanos Arturo y Héctor coordinaban las operaciones militares contra el Chapo, Carlos manejaba las finanzas y las relaciones públicas del clan. Era el cerebro silencioso, el estratega que prefería operar desde las sombras. Pero Carlos tenía un talón de Aquiles: su familia. A diferencia de sus hermanos, que habían sacrificado las relaciones personales en el altar del poder, Carlos mantenía vínculos estrechos con su esposa, sus hijos y especialmente con su hermano menor, Roberto Beltrán Leiva, quien había elegido mantenerse al margen del negocio familiar y dedicarse a los bienes raíces legítimos en Guadalajara. Roberto, de 34 años, era todo lo contrario a sus hermanos mayores. Graduado en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey, había construido un pequeño imperio inmobiliario sin tocar un solo dólar del narcotráfico. Su único pecado era llevar el apellido Beltrán Leiva, y eso, en tiempos de guerra, era sentencia de muerte. El 15 de agosto de 2008, Roberto celebraba su cumpleaños número 35 en su residencia de Culiacán. Había regresado a Sinaloa para pasar unos días con la familia, ajeno a la guerra que consumía a sus hermanos. La fiesta era íntima. Apenas 30 invitados entre familiares cercanos y amigos de la infancia. No había sicarios en las puertas, no había torretas con armas largas, solo una celebración familiar que prometía terminar con música, baile y los recuerdos de tiempos más simples. El mariachi Los Jilgueros de Culiacán había terminado de tocar Las Mañanitas cuando Roberto sopló las velas de su pastel. Eran exactamente las 11:43 de la noche. Sus sobrinos gritaban de alegría mientras él repartía los primeros pedazos de pastel. Su esposa, María Elena, lo observaba desde la cocina con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las mujeres de narcos saben disfrazar. Que cumplas muchos años más, hermano, le había dicho Carlos por teléfono esa misma mañana, y que los vivas en paz, lejos de toda esta pinche locura. Fueron las últimas palabras que Roberto escucharía de su familia. 4 minutos después, los sicarios de El Chapo irrumpirían en la fiesta. Los había entrenado personalmente Gonzalo Insunza, el Macho Prieto, en un rancho secreto en las montañas de Badiraguato. 12 hombres seleccionados no por su crueldad, sino por su precisión. Esta no es una masacre, les había explicado durante el briefing final. Es una operación de extracción. Entramos, tomamos al objetivo, eliminamos testigos, salimos. 15 minutos máximo. El líder del comando era Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax, un sicario de apenas 28 años que había ascendido rápidamente en las filas de los Antrax gracias a su capacidad para ejecutar operaciones complejas sin dejar cabos sueltos. Alto, delgado, con una sonrisa que contrastaba diabólicamente con sus ojos muertos, el chino había personalizado su AK-47 con iniciales doradas y una imagen de la Santa Muerte grabada en la culata. ¿Seguros que el hermano bueno está ahí?, preguntó el chino mientras revisaba su arma por última vez en la camioneta blindada estacionada a 2 cuadras de la casa. Porque si matamos al pendejo equivocado, el Chapo nos va a colgar de los huevos. Es él, confirmó el informante, un empleado doméstico que había trabajado en casa de los Beltrán Leiva durante 5 años. Roberto llegó esta mañana desde Guadalajara. Está en la fiesta con su esposa y sus 2 hijos. No hay seguridad, patrón, solo familia. El chino sonrió con esa mueca que helaba la sangre de sus víctimas. Perfecto, que comience la función. La operación había sido planeada con precisión militar. 8 sicarios entrarían por la puerta principal simulando ser invitados tardíos, mientras 4 más saltarían las bardas del jardín trasero para cortar cualquier ruta de escape. El timing era crucial. Debían actuar durante el momento de mayor ruido y confusión, cuando el mariachi tocara y los invitados cantaran. Pero había un elemento que ningún plan podía anticipar: la presencia de Héctor Beltrán Leiva, el H, que había decidido hacer una visita sorpresa a su hermano menor. Héctor había llegado con 6 de sus mejores hombres, todos armados, todos alertas. Su presencia convertiría una operación de extracción en una batalla campal. 11:47 de la noche. Los primeros sicarios tocaron el timbre de la residencia. El portero, un hombre mayor llamado Donato, abrió la puerta sin sospechar nada. Buenas noches, venimos a la fiesta de don Roberto, dijo el chino con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Y ustedes son?, preguntó Donato, notando algo extraño en la vestimenta demasiado formal de los visitantes. Somos de Guadalajara, compañeros de trabajo de Roberto. La mentira fue perfecta, pero los bultos bajo las camisas delataban las armas ocultas. Donato nunca tuvo oportunidad de cerrar la puerta. El primer disparo le atravesó el pecho y lo derribó al instante. Los siguientes fueron una sinfonía de muerte que se extendió por toda la casa como una mancha de aceite. El mariachi dejó de tocar cuando el primer AK-47 escupió fuego en el jardín principal. Los invitados,
acostumbrados a la violencia cotidiana de Culiacán, se tiraron al suelo por instinto, pero entre ellos había hombres que no se tiraban, se defendían. Héctor Beltrán Leiva desenfundó su pistola dorada, una Colt 45 que había pertenecido a su padre, y vació el cargador contra los atacantes. A su lado, sus 6 escoltas formaron un perímetro defensivo alrededor de Roberto, quien permanecía paralizado junto a su pastel de cumpleaños. ¡Llévense a Roberto!, gritó Héctor mientras recargaba su arma. ¡Sáquenlo por la cocina! Pero ya era tarde. Los 4 sicarios del jardín trasero habían cortado esa ruta de escape. Roberto Beltrán Leiva estaba atrapado en su propia fiesta de cumpleaños, rodeado por hombres que habían venido a secuestrarlo o matarlo. El enfrentamiento duró exactamente 12 minutos. Cuando terminó, 8 personas yacían muertas en el suelo de mármol italiano. 3 invitados civiles que tuvieron la mala fortuna de estar en la línea de fuego. 2 escoltas de Héctor, el portero Donato, un integrante del mariachi y uno de los sicarios de El Chino Anthrax. Pero los atacantes habían logrado su objetivo primario. En medio del caos y la confusión, mientras Héctor se refugiaba detrás de una columna y sus hombres contenían a los sicarios, el Chino Anthrax había llegado hasta Roberto. «Tú vienes con nosotros», le dijo apuntándole a la cabeza con su AK-47. «Puedes venir caminando o te llevamos a rastras. Tú decides». Roberto, con su camisa de cumpleaños manchada de sangre ajena, levantó las manos temblorosas. «No tengo nada que ver con los problemas de mis hermanos. Soy constructor, no narco». «Eso díselo a El Chapo», respondió el chino mientras lo empujaba hacia la salida. «Él tiene algunas preguntas que hacerte sobre tu familia». Héctor Beltrán Leiva vio cómo se llevaban a su hermano menor sin poder hacer nada. Sus municiones se habían agotado, sus hombres estaban muertos o heridos, y los sicarios restantes mantenían su posición con fuego de cobertura. Solo pudo gritar una promesa que resonaría como una maldición. «Roberto, te voy a sacar de ahí aunque tenga que quemar todo Culiacán». Los sicarios desaparecieron en la noche sinaloense tan rápido como habían aparecido. 3 camionetas blindadas se perdieron en las calles serpenteantes de la colonia Chapultepec, llevándose consigo al hermano menor de los Beltrán Leiva y dejando atrás un mensaje escrito con sangre en la pared de la sala. «Por traicioneros. Atentamente, El Chapo Guzmán». La noticia del secuestro llegó a oídos de Arturo Beltrán Leiva, el Barbas, a las 2:30 de la madrugada. Se encontraba en una reunión con comandantes de los Zetas, en una casa de seguridad en Acapulco, negociando el suministro de armamento pesado para enfrentar a El Chapo. Cuando recibió la llamada de Héctor, su rostro se transformó en una máscara de odio puro. «Hijos de su pinche madre», murmuró mientras colgaba el teléfono. «Ahora sí se pasaron de verga». Heriberto Lascano, el Lasca, líder de los Zetas, observaba la reacción de El Barbas con interés profesional. «¿Problemas familiares, compadre? El Chapo se llevó a mi hermano Roberto, el que no está en el negocio». Las palabras de Arturo destilaban veneno. «Esto ya no es guerra, es una declaración de exterminio». El Lasca se recargó en su silla con una sonrisa depredadora. «Pues entonces dale su exterminio. Tengo 300 hombres listos para moverse a Sinaloa. Solo di cuándo». Esa alianza sellaría el destino de México para los siguientes 10 años. Los Beltrán Leiva, respaldados por el poder de fuego de los Zetas, declararían una guerra total contra el cártel de Sinaloa que se extendería desde Tijuana hasta Cancún, de Juárez hasta Acapulco. Ciudades enteras quedarían bajo toque de queda, miles de familias huirían de sus hogares, y el gobierno federal se vería obligado a militarizar medio país. Pero antes de que comenzara esa guerra apocalíptica, quedaba resolver el destino de Roberto Beltrán Leiva. El Chapo había ordenado llevar al secuestrado a uno de sus refugios más seguros, un rancho en las montañas de Tamazula, Durango, conocido como El Paraíso. Era una fortaleza natural rodeada de cañones y barrancos, con una sola vía de acceso que podía ser defendida por 10 hombres contra un ejército entero. Roberto fue encerrado en una habitación sin ventanas en el sótano de la casa principal. No lo torturaron, no lo golpearon. El Chapo tenía planes más sofisticados para él. Durante 3 días, lo trataron con cortesía casi hospitalaria. Comida caliente, agua limpia, incluso libros y periódicos. Era una guerra psicológica diseñada para quebrar su resistencia. El 4.º día, el Chapo Guzmán llegó personalmente al rancho. Era la primera vez que Roberto veía en persona al hombre más buscado de México. Más bajo de lo que esperaba, con ojos inteligentes que contrastaban con su apariencia de campesino, Joaquín Guzmán no parecía el monstruo que describían los periódicos. «Roberto, ¿verdad?», dijo el Chapo mientras se sentaba frente a su prisionero, el hermano bueno de la familia Beltrán Leiva. «Don Joaquín», respondió
Roberto con voz temblorosa. Yo no tengo nada que ver con los problemas entre usted y mis hermanos. Soy constructor. Tengo una empresa legal en Guadalajara. El Chapo sonrió con aparente benevolencia. Lo sé, Roberto. Por eso estás aquí. Porque eres el único de tu familia que aún tiene honor. Durante las siguientes 2 horas, el Chapo explicó su versión de la guerra. Según él, los Beltrán Leiva habían traicionado primero. Habían negociado en secreto con los Zetas. Habían entregado rutas del cártel de Sinaloa a carteles rivales. Habían ordenado el asesinato de su hijo Edgar. Roberto escuchaba en silencio, tratando de procesar información que contradecía todo lo que sabía sobre sus hermanos. Tus hermanos me han quitado a mi hijo, continuó el Chapo con voz pausada. Un padre que pierde un hijo se vuelve loco, Roberto. Hace cosas que normalmente no haría, como secuestrar al hermano inocente de sus enemigos. Roberto comenzó a entender el juego. No estaba ahí para ser torturado o ejecutado. Estaba ahí para ser convertido en arma. ¿Qué quiere de mí, don Joaquín? Que hables con tus hermanos, que les digas que paren esta guerra antes de que yo tenga que hacer cosas que van a lamentar por generaciones. El Chapo se levantó y caminó hacia la puerta. Piénsalo bien, Roberto. Tienes una esposa, 2 hijos pequeños. Esta guerra puede tocarlos a ellos también. La amenaza fue sutil pero devastadora. Roberto comprendió que no era solo un rehén, era un mensajero. Y el mensaje era simple: rendición o exterminio total. Pero los hermanos Beltrán Leiva no eran hombres de negociar bajo presión. La respuesta llegó 3 días después en forma de una caravana de 40 vehículos blindados que se dirigía hacia las montañas de Tamazula. Arturo, Héctor y Carlos habían unido fuerzas con los Zetas para lanzar la operación de rescate más ambiciosa en la historia del narcotráfico mexicano. Operación Hermano Perdido fue el nombre código que Heriberto Lascano asignó al operativo. 300 sicarios de los Zetas, respaldados por 50 hombres de los Beltrán Leiva, avanzarían en 3 columnas coordinadas hacia el paraíso. Llevaban armamento de guerra, lanzagranadas, morteros, ametralladoras, TUN 50, chalecos antibalas de nivel militar. El Chapo recibió los reportes de inteligencia con calma aparente, pero por dentro sabía que estaba en problemas. Su refugio de montaña, diseñado para resistir operativos gubernamentales, no estaba preparado para un ataque de esa magnitud. Tenía apenas 30 hombres para defenderse, y por más leales que fueran, no podrían contener a 300 Zetas sedientos de sangre. Patrón, le dijo el chino Antrax, podemos sacar al prisionero por la ruta de escape hacia Mazatlán. En 2 horas estamos en territorio seguro. El Chapo contempló sus opciones durante un largo minuto. Podía huir y conservar a Roberto como rehén indefinidamente. Podía ejecutarlo y enviar el cuerpo a sus hermanos como mensaje final. O podía hacer algo que nadie esperaba, liberarlo. No, dijo finalmente. Vamos a darles a sus hermanos lo que quieren. El chino lo miró con incredulidad. ¿Patrón? Roberto Beltrán se va libre, pero primero va a entregar un mensaje muy importante a su familia. La liberación de Roberto ocurrió de la manera más inesperada. El 28 de agosto de 2008, 13 días después de su secuestro, fue dejado en la puerta de una iglesia en Culiacán, con un sobre lacrado dirigido a sus hermanos. Dentro del sobre, una sola página escrita a mano por el Chapo Guzmán. La próxima vez que toquen a mi familia, no habrá negociación. Respeten a los míos y yo respetaré a los suyos. Esta es mi única advertencia. JGL. Pero el mensaje real no estaba en el papel. Estaba en Roberto mismo. Durante sus 13 días de cautiverio, había sido testigo de conversaciones. Había visto rostros. Había memorizado rutinas de seguridad. Sin saberlo, se había convertido en un activo de inteligencia invaluable para el Chapo. Cada detalle que Roberto compartiera con sus hermanos sería información que el Chapo había elegido que supieran. Roberto regresó inmediatamente a Guadalajara y se alejó definitivamente del mundo de sus hermanos. Vendió su empresa constructora, mudó a su familia a Estados Unidos y nunca más pisó Sinaloa. Había entendido el mensaje. En una guerra entre titanes, los inocentes solo pueden salvarse huyendo. La guerra entre el Chapo y los Beltrán Leiva continuaría durante 2 años más, cobrando más de 15,000 vidas y transformando para siempre el mapa del narcotráfico mexicano. Arturo El Barbas Beltrán Leiva moriría en un enfrentamiento con la Marina en diciembre de 2009. Carlos sería arrestado en enero de 2010. Héctor caería en octubre del mismo año. Alfredo El Mochomo permanecería en prisión hasta su extradición a Estados Unidos en 2017. El Chapo, por su parte, consolidaría su poder como el capo más poderoso de México hasta su propia captura en 2014, su fuga en 2015 y su captura final en 2016. Hoy purga una sentencia de cadena perpetua
perpetua en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Pero aquella noche del 15 de agosto de 2008, cuando los sicarios irrumpieron en una fiesta de cumpleaños aparentemente inocente, se escribió uno de los capítulos más oscuros en la historia del crimen organizado mexicano. Una celebración familiar se convirtió en el preludio de una guerra que cobraría decenas de miles de vidas y sumergiría a México en una espiral de violencia de la que aún no logra salir completamente. La tragedia de Roberto Beltrán Leiva ilustra una verdad terrible sobre el mundo del narcotráfico. En tiempo de guerra, no existe la inocencia. Los apellidos son sentencias de muerte. Los lazos familiares se convierten en cadenas, y hasta las celebraciones más íntimas pueden transformarse en campos de batalla. 8 personas murieron en aquella fiesta de cumpleaños. 8 vidas cegadas por una guerra que no era suya. Sus nombres han sido olvidados por la historia, eclipsados por los titulares que hablaban de capos y carteles, pero sus familias siguen recordando que eran seres humanos con sueños, esperanzas y futuros que fueron borrados en 12 minutos de violencia desatada. El mariachi Los Jilgueros de Culiacán nunca más tocó en fiestas privadas después de aquella noche. Donato el portero dejó viuda y 3 hijos huérfanos. Los invitados civiles que murieron en el fuego cruzado eran gente trabajadora, un mecánico, un maestro de primaria, una ama de casa que había ido acompañando a su esposo. Sus muertes fueron clasificadas como daños colaterales en los reportes oficiales, como si fueran estadísticas en lugar de tragedias humanas. Esta es la verdadera lección de aquella masacre de cumpleaños. En las guerras del narcotráfico, los inocentes no solo son víctimas accidentales, son armas, son mensajes, son moneda de cambio en un juego donde la vida humana vale menos que la heroína o la cocaína que genera las fortunas que mantienen el conflicto. Hoy, más de 15 años después, las calles de Culiacán siguen siendo territorio en disputa. Nuevos carteles han tomado el lugar de los viejos, nuevos capos han heredado las rutas de los anteriores, y nuevas generaciones de sicarios siguen escribiendo con sangre los capítulos de una guerra que parece no tener final. Pero en algún lugar de Estados Unidos, Roberto Beltrán Leiva vive una vida anónima bajo una nueva identidad. Cada 15 de agosto, en el aniversario de su cumpleaños maldito, enciende una vela en memoria de los 8 inocentes que murieron por llevar su apellido. Es su manera de recordar que la violencia del narcotráfico no solo destruye a quienes la practican, sino a todos los que tienen la desgracia de cruzarse en su camino. La historia de aquella noche sangrienta nos recuerda que detrás de cada titular sobre carteles y capos hay familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y vidas inocentes perdidas para siempre. El precio real del narcotráfico no se mide en dólares o en kilos de droga decomisada. Se mide en las lágrimas de las madres que pierden hijos, en los huérfanos que crecen sin padres, en las comunidades que viven bajo el terror constante. 8 murieron aquella noche de cumpleaños. Millones siguen viviendo las consecuencias de una guerra que comenzó con traiciones entre hermanos, y que ha convertido a México en un país donde celebrar la vida puede convertirse, en un instante, en una cita con la muerte. Fuentes principales utilizadas para esta investigación: reportes de la DEA sobre operaciones del Cártel de Sinaloa, 2008-2010, archivos de la Procuraduría General de la República de México, testimonios judiciales de casos relacionados con la guerra Sinaloa-Beltrán Leiva, reportes de inteligencia del Centro Nacional de Información, investigaciones periodísticas de Río 12, El Universal y Proceso, documentos del juicio de Joaquín Guzmán Loera en Nueva York, 2019.